¿Alguna vez te has preguntado qué cosas extrañas le han caído a la gente dentro de su cuerpo? Desde un árbol creciendo en el pulmón de alguien hasta un bebé de piedra escondido durante 60 años. Hoy descubrimos las 26 historias médicas más extrañas que jamás hayas escuchado. Número 26. Una broma de pescado que salió mal. ¿Qué harías si accidentalmente inhalaras un pez vivo? Eso es exactamente lo que le pasó a Anu Varela, de 12 años en India. Empezó como una broma tonta. Quería impresionar a sus amigos inhalando un pez vivo. Pero la broma le salió mal cuando el pez se le atascó en el pulmón, dejándolo sin aliento. ¿Te imaginas el pánico? Anil fue trasladado de urgencia al hospital, donde los médicos quedaron completamente desconcertados por este caso único. Tras examinarlo, se dieron cuenta de que la cirugía era la única opción. No fue fácil, pero el equipo médico extrajo el pez con éxito sin mayores complicaciones. Afortunadamente, Anil se recuperó por completo, aunque podemos afirmar que no volverá a intentar trucos como ese. ¿Alguna vez has hecho una broma que no salió como lo esperabas? Esta es una gran advertencia. Hay bromas que es mejor no hacer. Sin embargo, para los médicos involucrados, este fue un caso único en la vida del que probablemente seguirán contando historias durante años. Número 25. Ear Discovery Adventures. ¿Alguna vez has tenido una infección de oído que no se curaba? Ahora imagina un escenario donde ni siquiera es una infección. Una niña de 16 meses en Pekín pasó por esta misma situación durante casi 4 meses. Sus padres luchaban por entender por qué ningún tratamiento parecía funcionar. Resultó que no era una infección en absoluto. Era algo mucho más inusual. ¿Qué era? Una semilla de diente de león se había alojado en su canal auditivo y había empezado a crecer. El ambiente cálido y húmedo de su oído era como un pequeño invernadero, perfecto para que la semilla germinara. Para cuando los médicos lo descubrieron, la plantita había crecido casi 2,5 centímetros. ¿Puedes creerlo? Número 24. Una flor creciendo dentro del oído de alguien. Por suerte, los cirujanos pudieron extraer la planta germinada durante un procedimiento rápido, evitando que la niña sufriera más molestias o daños. Se recuperó por completo, pero este extraño caso dejó a todos asombrados. ¿Quién hubiera pensado que una semilla pudiera prosperar en un lugar tan inesperado? Es un recordatorio de que la vida tiene la capacidad de surgir en los lugares más inesperados. El misterio del bebé de piedra. Aquí tienes una historia que te hará reflexionar. Un chequeo rutinario condujo a un descubrimiento sorprendente. Para Huang Yeijun, de 92 años, de China, los médicos encontraron algo impactante. Un bebé de piedra. Sí, has leído bien. Un feto calcificado. Algo que había estado dentro de ella por más de 60 años. ¿No es increíble? Esta rara condición llamada litopedia ocurre cuando el feto de un aborto espontáneo se calcifica en lugar de ser absorbido por el cuerpo. ¿Lo más increíble? Juan no tenía ni idea. Llevaba una vida completamente normal, sin síntomas, sin dolor, sin nada. Los médicos se quedaron atónitos al encontrar el bebé de piedra, pero por suerte pudieron extraerlo sin problemas. Tras el procedimiento, Juan se recuperó perfectamente y volvió a su vida normal y saludable. Número 23. Serpiente en la oreja. ¿Has visto el video de una serpiente siendo sacada de la oreja de alguien? Se ha vuelto viral en redes sociales y aunque es difícil apartar la mirada, muchos expertos lo consideran falso. Los expertos creen que el video es un montaje. La cabeza de la serpiente podría haber sido colocada en la abertura de la oreja para lograr un efecto dramático, pero la idea de que se haya deslizado hasta el interior parece muy improbable. Las serpientes no suelen acercarse a los oídos humanos. Prefieren quedarse en sus lugares habituales como madrigueras, jardines o matorrales densos. Claro, las serpientes pueden acabar en lugares extraños, como dentro de coches o incluso casas, pero ¿una oreja? Eso es exagerar. Siendo realistas, animales como insectos o criaturas diminutas a veces se meten en las orejas. ¿Pero una serpiente? No tanto. Aunque el vídeo no fuera real, desató mucha polémica sobre lo salvaje que puede llegar a ser el mundo del contenido viral. ¿Cuál es el vídeo más extraño que has visto en línea últimamente? ¿Crees que era real
o solo estaba hecho para llamar la atención. Número 22. La dolorosa lección de una anguila. Un hombre en China llegó al hospital en 2017 con un dolor de estómago insoportable, y lo que los médicos encontraron fue impactante. Una anguila asiática de pantano de 50 centímetros estaba dentro de su estómago. ¿Se imaginan la incomodidad? ¿Lo más extraño? La anguila no llegó por la boca. En cambio, se abrió paso por sus intestinos, causándole graves daños en el camino. ¿Por qué alguien haría esto? Bueno, el hombre había estado lidiando con estreñimiento crónico y recurrió a un remedio popular tradicional. Este método implicaba usar criaturas vivas para supuestamente solucionar problemas digestivos. Atención, no funcionó. La anguila causó aún más problemas, lo que obligó al hombre a buscar ayuda médica. Los cirujanos extirparon rápidamente la anguila durante una operación y afortunadamente se recuperó por completo. Pero definitivamente causó sorpresa. ¿Probarías alguna vez un remedio como este? Es un gran recordatorio para pensarlo 2 veces antes de usar tratamientos sin verificar. Algunas tradiciones pueden tener sus raíces en la sabiduría antigua, pero otras es mejor dejarlas en el pasado. Número 21. El misterio del cabello. Ahora la siguiente historia es aún más extraña. En 2021, una adolescente del Reino Unido ingresó en el hospital con fuertes dolores de estómago y frecuentes desmayos. Inicialmente, los médicos pensaron que podría ser algo común, pero lo que encontraron fue extraordinario. Tras realizarle algunas pruebas, una radiografía reveló que su estómago estaba repleto de 48 centímetros de pelo. Sí, pelo. ¿Cómo pudo suceder eso? Resultó que la chica padecía una rara afección llamada tricofagia que la llevaba a comerse compulsivamente su propio pelo. Se trata de un trastorno psicológico en el que las personas se sienten impulsadas a consumir cosas que no son alimentos. Como el cuerpo no puede descomponer el pelo, este se aglutina con el tiempo y forma una masa pesada y enredada en el estómago. En su caso, la acumulación de pelo había empeorado tanto que le causaba dolor intenso y otros problemas de salud. Afortunadamente, los cirujanos lograron extirpar la enorme bola de pelo y se recuperó por completo. Posteriormente, recibió terapia psicológica para ayudarla a controlar su afección y evitar que se repitiera. Número 20. Dilema de la dentadura postiza. ¿Alguna vez has oído hablar de una historia de cirugía tan inesperada que no la creerías? Eso es exactamente lo que le ocurrió a un hombre de 72 años en Gran Bretaña. Ingresó en el hospital para lo que debería haber sido un procedimiento sencillo para extirpar un bulto, con la plena certeza de recuperarse sin contratiempos. Pero poco después, empezó a tener dificultades para tragar, algo inesperado después de una cirugía como esta. ¿Qué crees que pudo haberlo causado? Una radiografía reveló, sorprendentemente, que su dentadura postiza se le había quedado atascada en la garganta. De alguna manera, durante la operación, la dentadura postiza se alojó donde no debía. El equipo médico estaba desconcertado. La dentadura postiza había estado bien colocada antes de la cirugía, así que ¿cómo pudo haberse deslizado hacia su garganta? ¿Se movió mientras estaba bajo anestesia o hubo otra causa? Cualquiera que fuera la razón, la solución fue otra cirugía para extraer la dentadura postiza con cuidado. Afortunadamente, funcionó y poco después volvió a comer y tragar con normalidad. Aunque la experiencia fue definitivamente extraña y un poco aterradora, se recuperó por completo. Historias como esta demuestran cómo incluso los procedimientos médicos más rutinarios pueden tener giros inesperados. Número 19. Una propuesta descontrolada. En 2009, Reed Harris decidió hacer la pregunta de una forma inolvidable, pero no exactamente por las razones que tenía en mente. Se le ocurrió esconder el anillo de compromiso en el batido de su novia, esperando a que lo descubriera en una dulce sorpresa. Romántico, ¿verdad? Pero las cosas no salieron como lo esperaban. En lugar de ver el anillo, se lo tragó accidentalmente mientras tomaba un sorbo de su batido. ¿Te imaginas darte cuenta de que el amor de tu vida acaba de tragarse el símbolo de tu propuesta? Reed, comprensiblemente presa del pánico, la llevó rápidamente al hospital. Los médicos rápidamente le tomaron una radiografía y confirmaron que el anillo estaba bien guardado en su estómago.
Afortunadamente, no representaba ningún peligro inmediato, pero tuvieron que esperar 2 días antes de que una cirugía menor pudiera extraerlo. ¿Qué habrías hecho tú si estuvieras en el lugar de Reed? Cuando finalmente recuperaron el anillo, la propuesta se llevó a cabo, esta vez sin sorpresas. La pareja incluso se rió de ello más tarde, convirtiéndola en una historia que contarían durante años. Puede que no fuera el momento perfecto que Reed imaginó, pero sin duda fue un comienzo memorable para su compromiso. Número 18. El dilema de los cubiertos. Margaret Dallman acudió al hospital en 2009 con un intenso dolor de estómago, pero cuando los médicos encontraron la causa de su malestar, se quedaron completamente atónitos. No era comida ni un problema de salud común. Era un tenedor, y no solo uno. Un examen más detallado reveló que Margaret se había tragado 78 tenedores y cucharas a lo largo del tiempo. ¿Cómo puede suceder algo así? Margaret tenía una afección llamada pica, que provoca que las personas anhelen y consuman objetos no comestibles. Este trastorno poco común suele estar relacionado con el estrés, deficiencias nutricionales o problemas de salud mental. En el caso de Margaret, sus antojos también estaban relacionados con el trastorno límite de la personalidad. Los médicos actuaron con rapidez, realizándole una cirugía para retirarle los cubiertos y evitar complicaciones posteriores. ¿Te imaginas el alivio que debió sentir después de cargar con tanto metal? Tras su recuperación, Margaret comenzó terapia para abordar las causas de su condición, decidida a evitar riesgos futuros. Número 17. Un milagro con un soporte de micrófono. Imagínate esto. Estás embarazada. La vida sigue como siempre. Y de repente ocurre un desastre. Eso fue lo que le sucedió a Jessie Wickham cuando tuvo un terrible accidente que la dejó empalada por un soporte de micrófono de 1 metro. Sí, un soporte de micrófono. Le atravesó el cuerpo, dejándola con heridas graves. Y para colmo, estaba embarazada en ese momento. ¿Te imaginas el miedo? De alguna manera, contra todo pronóstico, tanto Jessie como su bebé sobrevivieron a esta pesadilla. La llevaron de urgencia al hospital, donde los médicos le realizaron una delicada cirugía para retirarle el soporte del micrófono. El riesgo era inmenso, pero gracias a los hábiles cirujanos y a la increíble fuerza de Jessie, no solo salió adelante, sino que se recuperó por completo. Y su bebé nació perfectamente sano. ¿No es asombroso cómo el cuerpo humano puede soportar tanto? Número 16. Un dolor de cabeza inesperado. ¿Y si tus persistentes dolores de cabeza no fueran solo dolores de cabeza? Eso es lo que descubrió una mujer australiana cuando su dolor persistente resultó tener una causa mucho más inquietante. Tras meses de malestar, decidió acudir al médico. Una serie de pruebas, incluyendo una resonancia magnética, revelaron algo impactante: un quiste en el cerebro. Pero no era un simple quiste lleno de líquido. ¿Te intriga saber qué había dentro? La respuesta es suficiente para ponerte los pelos de punta. Estaba lleno de larvas de una tenia del cerdo. Este parásito escurridizo puede llegar al cerebro y causar una afección llamada neurocistocercosis. Además de dolores de cabeza, puede provocar convulsiones, daño cerebral y otros síntomas alarmantes. Afortunadamente, le diagnosticaron justo a tiempo. Los médicos le realizaron una cirugía para extirpar las larvas y sus dolores de cabeza desaparecieron para siempre. La mujer se recuperó por completo. Pero su historia es un duro recordatorio de lo importante que es tener cuidado con la comida, especialmente con la carne de cerdo poco cocida. Número 15. Bichos espeluznantes en lugares inimaginables. Hablemos de una de las tendencias más extrañas en modificación corporal. Emilio González se colocó un implante de silicona bajo la mano que parecía una araña. Sí, leíste bien. Pagó por algo que parecía como si una tarántula se arrastrara bajo su piel. ¿No suena como el comienzo de una película de terror? Aunque no era una araña real, la sola visión de algo moviéndose bajo la piel podría ponerle los pelos de punta a cualquiera. Por otro lado, el encuentro con araña de Dylan Thomas fue terriblemente real. Durante su viaje a Bali, vio una extraña mancha roja en su estómago que no dejaba de extenderse. Al principio parecía inofensivo, pero empeoró rápidamente. Cuando el dolor se volvió insoportable, fue a ver a un dermatólogo.
¿El diagnóstico? Una araña se había metido en una cicatriz de su estómago y vivía bajo su piel. ¿Puedes creerlo? Por suerte, los médicos se deshicieron del indeseado visitante y Dylan salió ileso. Aún así, es el tipo de cosa que haría que cualquiera revisara sus sábanas 2 veces antes de acostarse. Número 14. Un diente en la nariz. ¿Cómo te sentirías si descubrieras que tus años de problemas de sinusitis fueron causados por algo tan extraño como un diente creciendo en tu nariz? Eso es exactamente lo que le pasó a un hombre de Nueva York. Durante años lidió con constantes molestias nasales y problemas de sinusitis, pensando que era solo otro caso de problemas persistentes de sinusitis. Pero cuando las cosas no mejoraron, fue al médico. Y lo que descubrieron fue asombroso. Resultó que el hombre tenía un diente ectópico, un diente creciendo en su fosa nasal en lugar de en su boca. ¿Te imaginas una radiografía mostrando un diente donde no debería estar? Los dientes ectópicos suelen crecer en la mandíbula, pero en este raro caso decidió instalarse en su cavidad nasal. ¿La buena noticia? Los cirujanos extrajeron con éxito el diente rebelde mediante un procedimiento delicado. El hombre se recuperó por completo y finalmente obtuvo alivio de años de molestias. Esta condición es extremadamente rara, con solo un puñado de casos similares reportados. ¿No te hace preguntarte cuántas extrañas peculiaridades ocultas podrían tener nuestros cuerpos? Es un buen recordatorio para que te revisen cuando algo no está bien. No lo creerás. Número 13. Un gemelo parásito. Esta imagen circuló recientemente por internet mostrando a los médicos extrayendo esta masa alienígena del útero de una mujer. Resulta que era un gemelo parásito que había estado creciendo dentro de ella durante más de 30 años. Incluso tenía cabello, extremidades y... ¡espera! Un globo ocular mirándolos fijamente. ¿Es esto sacado de una película de terror o qué? Si esa historia te suena descabellada, espera a escuchar esta. En 2022, un soldado llamado Nikolai Pasenko se enfrentó a una situación de vida o muerte digna de una película de acción. Un proyectil de granada se había alojado peligrosamente cerca de su columna vertebral. Aún más aterrador, la granada no había explotado, pero podría hacerlo en cualquier momento. ¿Qué harías en una situación así? Su equipo médico no tuvo más remedio que intentar una operación. Aunque extraer la granada era increíblemente arriesgado, tuvieron que trabajar con minuciosa precisión. Un movimiento en falso podría provocar una explosión. Para prepararse para lo peor, un equipo quirúrgico de reserva estaba de guardia por si acaso ocurría lo inimaginable. Durante 5 horas de nerviosismo, los cirujanos trabajaron con cuidado para extraer la granada. Cada paso era un delicado equilibrio. Pero contra todo pronóstico, lo lograron. Pasenko sobrevivió sin complicaciones gracias a la increíble habilidad y valentía de sus médicos. Número 12. Una planta de guisantes. ¿Dónde? Imagina ir al médico preocupado por algo grave como cáncer y descubrir que tienes una planta de guisantes creciendo dentro de ti. Eso es exactamente lo que le pasó a Ron Svedin, un hombre de 75 años de Cape Cod. Durante semanas, Ron se sintió agotado y no podía evitar una tos persistente. Finalmente, decidió que era hora de hacerse una revisión. Al principio, los médicos sospecharon que se trataba de un cáncer de gravedad, pero cuando le hicieron una radiografía, no podían creer lo que veían. Allí mismo, en su pulmón, crecía una planta de guisantes de verdad. ¿Pueden creerlo? Cuando los médicos le preguntaron a Ron sobre ello, recordó haberse tragado una vaina de guisante años antes. Probablemente nunca imaginó que brotaría y convertiría su pulmón en un mini jardín. Al parecer, el ambiente cálido y húmedo del pulmón era perfecto para que la orina germinara y creciera desapercibida hasta que empezó a causar problemas. Tras el descubrimiento, Ron fue operado y los médicos extrajeron con cuidado la planta de 1,25 centímetros. Por suerte, el procedimiento transcurrió sin problemas y Ron se recuperó por completo. Lo mejor, su primera comida después de la cirugía incluyó guisantes. ¡Qué ironía! El extraño caso de Ron se ha convertido en uno de esos misterios médicos inolvidables que te hacen preguntarte, ¿qué más podría albergar inesperadamente el cuerpo humano? Número 11. Árbol extraviado. ¿Alguna vez has oído hablar de alguien con un árbol creciendo dentro de su cuerpo?
En 2009, un hombre ruso llamado Artyom Sidorkin experimentó algo tan extraño que parece sacado de la ciencia ficción. Había estado sufriendo dolor en el pecho y una tos fuerte que no se le pasaba. Cuando finalmente vio a un médico, una radiografía reveló algo increíble. Un pequeño abeto de unos 5 cm de largo crecía dentro de su pulmón. ¿Cómo pudo suceder eso? Los médicos lo rastrearon hasta una diminuta semilla de abeto que Artyom había inhalado sin saberlo. Una vez dentro de su pulmón, el ambiente húmedo proporcionó las condiciones ideales para que brotara. Con el tiempo, el árbol comenzó a causar irritación y dolor, lo que finalmente lo llevó al hospital. Por suerte, los cirujanos lograron extirpar el árbol mediante cirugía y Artyom se recuperó por completo. ¿Te imaginas el alivio de volver a respirar con normalidad sabiendo que una planta no está creciendo dentro de ti? Número 10. El hombre embarazado. Aquí tienes una historia que podría dejarte sin palabras. Durante más de 30 años, Sanju Bhagat, de la India, vivió con un bulto en el estómago tan grande que la gente de su pueblo comenzó a llamarlo el hombre embarazado. A medida que la hinchazón aumentaba, Sanju comenzó a tener dificultades para respirar y finalmente fue al médico. Lo que descubrieron fue increíble. En lugar de estar embarazado, llevaba en su vientre algo llamado gemelo parásito, una rara condición conocida como feto en feto. Esto ocurre cuando, durante las primeras etapas del embarazo, un gemelo queda atrapado dentro del otro y permanece allí, a menudo subdesarrollado y rudimentario. Su gemelo había estado creciendo dentro de él durante décadas sin que él lo supiera. Los médicos lo operaron para extirparlo y Sanju finalmente obtuvo alivio después de años de incomodidad y confusión. ¿Te imaginas cargar con algo así durante tanto tiempo sin darte cuenta? Esta rara condición es increíblemente inusual. Pero en el caso de Sanju, tuvo un final feliz. Se recuperó por completo y vivió una vida más saludable. Número 9. Pesadilla con la manguera de aire. ¿Alguna vez has escuchado el dicho «no dejes que se te suba a la cabeza»? Bueno, la experiencia de Steve McCormick con una manguera de aire a alta presión llevó esa frase a un nivel completamente nuevo, uno que no podrás creer. Imagina estar trabajando en los frenos de tu camioneta sin hacer nada cuando de repente tropiezas y caes sobre una manguera de aire. Eso es exactamente lo que le pasó a Steve. Y antes de que se diera cuenta, el aire comprimido le inundó el cuerpo, inflándolo como un globo. ¿Te lo imaginas? El aire no se quedó en un solo lugar, se extendió por todas partes. Incluso le hinchó la zona detrás de los párpados. Menuda locura. Su piel se estiró tanto que se agrietó, como si se reventara el plástico de burbujas, y su pobre corazón sufrió bajo tanta presión. El cuerpo de Steve se hinchó hasta el punto de que ya ni siquiera parecía él mismo. Durante 3 largos y dolorosos días, lidió con la lenta pérdida de aire, eructando y expulsando gases sin parar. Número 8. Menuda experiencia vergonzosa. Rozarla muy y el peligro al que se enfrentó James Valentine es de esas historias que te dejan con la respiración entreabierta. Como cirujano de árboles profesional, James estaba acostumbrado a trabajar con motosierras. Era un día más de trabajo, pero ese día las cosas salieron terriblemente mal. Mientras podaba un árbol, la motosierra retrocedió y lo impactó justo entre el cuello y el hombro. ¿Te imaginas el pánico en ese momento? Lo que es aún más aterrador es que la hoja de la motosierra se le quedó clavada en el cuerpo. Sus compañeros actuaron con rapidez y lo llevaron al hospital mientras la cuchilla aún estaba en su sitio. La lesión podría haber sido catastrófica, pero por algún milagro, la motosierra casi alcanza las arterias principales de su cuello. Menuda forma de esquivar una bala, o en este caso, una cuchilla. Los médicos retiraron con cuidado la motosierra y trabajaron para estabilizarlo. A pesar de lo horrible de la situación, James salió adelante sin sufrir daños permanentes. Atribuyó su supervivencia a la rapidez de reacción de su equipo y al personal médico cualificado que lo atendió. ¿Te hace esto replantearte lo arriesgados que son algunos trabajos? Para James, es un recordatorio de lo rápido que las cosas pueden ir mal cuando se trabaja en entornos de alto riesgo. Número 7. ¡Qué ganas de morderse las uñas!
¿Qué harías si te dispararas accidentalmente en la cabeza con una pistola de clavos? Eso es exactamente lo que le pasó a Dante Otullo. Durante un proyecto de bricolaje en casa, se disparó accidentalmente un clavo de 8,9 cm directamente al cráneo. Pero lo más sorprendente es que al principio ni siquiera se dio cuenta. Pensando que era solo una lesión menor, Dante le restó importancia. Pero después de un par de días con terribles dolores de cabeza y náuseas, finalmente fue al médico. Los resultados de la radiografía. Impresionante. El clavo le había perforado el cráneo y estaba peligrosamente cerca de la parte del cerebro que controla las funciones motoras. Menudo susto. Los cirujanos no perdieron tiempo en retirar el clavo y reparar el daño con una placa de titanio. Increíblemente, Dante se recuperó por completo. Los médicos explicaron que incluso un pequeño cambio en la posición del clavo podría haberle causado daños que le cambiaron la vida o algo peor. Número 6. Mujer que comía adoquines. Esta es una historia que no contarías. ¿Y si la ira llevara a alguien a comer piedras? Eso fue exactamente lo que le pasó a una mujer en China que, durante una acalorada discusión, decidió tragarse más de 20 adoquines. Sí, has oído bien. Piedras pequeñas y duras. Al principio pareció una reacción impulsiva, pero poco después empezó a tener un fuerte dolor de estómago. Cuando los médicos la examinaron, quedaron atónitos. Las piedras estaban en el fondo de su estómago, causándole serios problemas. ¿Cómo puede un estómago soportar algo así? No. La operaron de urgencia y, afortunadamente, le extrajeron las piedras y se recuperó por completo. Pero todo el asunto dejó a todos, incluidos los médicos, completamente desconcertados. ¿No te hace preguntarte hasta qué punto las emociones pueden llevar a alguien a actuar irracionalmente? Número 5. Estómago de acero. ¿Qué es lo más raro que has oído tragar? Sea lo que sea que estés pensando, probablemente no supere esto. Durante más de 10 años, un hombre logró convertir su estómago en un cajón improvisado lleno de monedas, collares, agujas y otros trozos de metal. Sí, has leído bien. Para cuando alguien se dio cuenta, había acumulado $650 en metal dentro. ¿Te imaginas lo que se siente? Al principio, ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba pasando. Simplemente seguía comiendo objetos al azar, sin darse cuenta del grave daño que le causaba. Pero la situación se volvió peligrosa cuando empezó a tener un dolor de estómago tan intenso que le impedía comer o beber. Cuando los médicos lo examinaron, se quedaron atónitos al encontrar una masa enorme de metal en su estómago. Estómago. Años de tragar objetos no comestibles se habían acumulado en una acumulación mortal. Lo llevaron de urgencia a cirugía para extirparlo todo. Pero, lamentablemente, las complicaciones del procedimiento fueron demasiadas y no sobrevivió. Resultó que sufría de pica, un trastorno psicológico en el que las personas se sienten obligadas a comer objetos no comestibles. De locos, ¿verdad? Número 4. El hombre que se tragaba cuchillos. ¿Alguna vez has oído hablar de alguien que comiera cuchillos a propósito? Eso es exactamente lo que hizo Jarnail Singh, de India, durante 2 meses enteros cuando empezó a sentir un dolor de estómago intenso. Inicialmente, los médicos pensaron que tenía un tumor, pero tras una radiografía encontraron algo así como docenas de navajas plegables en su estómago. ¿Te imaginas su sorpresa? Jarnail admitió más tarde que se había tragado los cuchillos como parte de un ritual espiritual, creyendo que un poder superior lo guiaba. Aunque los cuchillos le causaban dolor, siguió adelante, convencido de que era parte de su práctica. Le tomó una agotadora cirugía de 5 horas extraer todos los cuchillos. Pero Jarnail, de alguna manera, escapó sin daños permanentes. Su historia plantea muchas preguntas. ¿Qué lleva a alguien a tomar riesgos tan extremos con su cuerpo? ¿Cómo las creencias espirituales o psicológicas llevan a las personas al límite? Número 3. La bomba de relojería de un soldado. ¿Te imaginas tener tu vida literalmente pendiendo de un hilo? O en este caso, de una granada. Eso fue lo que le sucedió a Channing Moss. Mientras servía en Afganistán, durante un ataque con cohetes, una granada sin explotar se alojó en su abdomen. Piénsalo. Esa cosa simplemente estaba allí,
latiendo mientras esperaba ayuda. A pesar de estar gravemente herido, Moss aguantó durante horas, soportando un dolor inimaginable y sabiendo que cada segundo podía ser el último. ¿Qué crees que pasaría por tu mente en un momento así? ¿Entrarías en pánico? ¿O podrías mantener la calma? Finalmente, llegó un helicóptero militar para rescatarlo, y el escuadrón antibombas detonó la granada con cuidado, sin causar más daños. Moss fue llevado de urgencia a cirugía y, contra todo pronóstico, sobrevivió. Siguieron meses de recuperación y una rehabilitación agotadora, pero no solo se recuperó, volvió a caminar. Increíble, ¿verdad? Por su valentía y determinación, fue galardonado con el corazón púrpura del orgullo y la medalla al valor. Número 2. Un cinturón olvidado. Aquí tienes un misterio médico. ¿Alguna vez has sentido un dolor persistente y te has preguntado qué pasaría si algo realmente estuviera mal? Bueno, para Anuj Rangan, ese ¿y sí? Resultó ser un cinturón. Sí, has oído bien. Un trozo de cinturón. Todo comenzó en 2006, cuando Anuj sufrió un accidente de coche que le dejó una grave herida abdominal. Los médicos se centraron en las lesiones evidentes en ese momento, pero durante años Anuj sufrió un dolor constante en el pecho que nadie podía descifrar. ¿Cuánto tiempo es el máximo que has pasado sin resolver un problema así? 6 años es mucho tiempo para esperar respuestas. En 2012, tras innumerables consultas y pruebas, los médicos finalmente descubrieron la causa. Un trozo del cinturón de seguridad se le había quedado atascado profundamente en el cuerpo durante el accidente. ¡Qué locura! Imagina caminar durante años con un objeto extraño dentro y no saberlo. Se sometió a una cirugía para quitarle el cinturón y, por suerte, fue un éxito. El dolor en el pecho con el que había estado lidiando durante tanto tiempo desapareció. Número 1. Una mujer que se comió un juego de cubiertos entero. Imagina sentarte a cenar, pero en lugar de comer, vas por los tenedores y las cucharas. Eso fue lo que le pasó a Margaret Dolan, quien logró consumir la asombrosa cantidad de 78 piezas de cubiertos, tenedores, cucharas y cuchillos. Se comió todo el buffet de cubiertos. ¿Puedes creerlo? Margaret llevaba mucho tiempo luchando contra la pica. Es una afección poco común que provoca antojos y consumo de alimentos no alimentarios, a menudo relacionada con el estrés o deficiencias nutricionales. Pero esta vez, su compulsión se descontroló tanto que su estómago prácticamente albergaba un cajón entero de la cocina. Bordes afilados, metal duro. Solo pensarlo te revuelve el estómago. Finalmente, el dolor se volvió insoportable y la llevaron de urgencia al hospital. Los médicos se sorprendieron al descubrir la gran cantidad de utensilios que llevaba dentro. Imagina intentar explicarle esa radiografía a tu equipo médico. Afortunadamente, la cirugía para extirparlos fue un éxito y sobrevivió para contarlo. Nos vemos en el próximo video.